Buenas tardes, ¿cómo están? Ojalá estén todos bien. Somos jóvenes, mi nombre es Martín, su servidor, y aquí está con nosotros acompañándonos Misael Ramírez. Somos de la iglesia de la Casa del Alfarero. Estamos aquí como cada sábado ante ustedes para predicarles la palabra de Dios y compartirles lo que Dios también ha hecho en nuestras vidas. También antes de entrar traemos pues una canción, pero antes de entrar a todo eso, nomás quiero hacerles una cordial invitación a nuestra iglesia, la Casa del Alfarero. Estamos ubicados en calle 15 y 16, avenida 22 y 23, privada. Esta tarde tenemos un concierto con música cristiana que pues trae un mensaje de esperanza. No importa lo que tú estés pasando, Jesucristo te ama, es lo que compartimos a través de las canciones. Hay mensajes, hay canciones para cada gusto, a lo que a ti te guste. Ahí va a haber canciones para ti, para tu gusto. Te invitamos, es a las 7 de la tarde, calle 15 y 16, avenida 22 y 23, privada. Y también el día de mañana, domingo, pues está iniciando desde las 9:45, es un estudio de la palabra de Dios. A las 11 una predicación igual, y a las 6:30, como cada domingo, damos un mensaje también de la palabra de Dios, pero se ora por enfermos. Nosotros le llamamos servicio de milagros porque se ora por las necesidades al último. Si tú estás enfermo, alguna necesidad que tengas, Jesucristo puede hacer un milagro si tú tan solamente lo crees. Si tú asistes a ese lugar, podemos estar orando por ti, y te invitamos a las 6:30 el día de mañana también. Y pues antes de entrar a la palabra de Dios, voy a pasar la palabra a Misael, que va a compartir su testimonio y después nos va a cantar una canción con su dulce voz. Buenas tardes, pues mi nombre es Misael Ramírez. Pues mi testimonio, pues prácticamente yo nací en una iglesia, en un hogar cristiano. Quizás muchos se preguntan y se dicen por qué los cristianos tienen que dar testimonio si ahí nacieron, de ahí son o ahí tienen que estar. Pero sabes, persona que me escuchas, como todo joven, yo llegué a la edad de la adolescencia, que es la edad más difícil quizás para cualquier joven, para cualquier persona incluso, donde uno empieza a tomar las decisiones importantes que van a marcar lo que viene siendo el resto de su vida. Y pues, sabes, cuando yo entré a la adolescencia, yo decidí separarme prácticamente de Dios, porque realmente nunca lo había tenido en mi corazón, realmente nunca lo había aceptado en mi corazón como tal. Simplemente iba a la iglesia porque me llevaban, o porque ahí pues pasaba el rato con mis amigos, o iba a jugar, o cualquier otra cosa menos lo importante que era tener una relación con Dios realmente. Y eso hizo que me alejara de los caminos de Dios en mi corazón, porque realmente mis padres siempre fueron muy tajantes conmigo en que siguiera yendo y me estuvieran obligando a seguir yendo. Y sabes, persona, yo para tomar la decisión de seguir a Cristo en mi corazón, no tuve que experimentar drogas, quizás no tuve que experimentar una vida muy llena de calamidades, llena de cosas malas. Simplemente al ver lo que pasa con las familias, con las personas, cuando se alejan de la vida cristiana, cuando se alejan de Dios, cómo es que el diablo toma las familias a través de una enfermedad o cualquier vicio, esclaviza a las personas. Mediante eso yo tuve suficientes motivos para buscar de Dios, para entender qué era lo que más le convenía a mi vida, qué era lo que más me convenía a mí. Y sabes, persona, es una gran realidad, y pues te invito a que la aceptes en tu corazón. Voy a cantar esta canción que se llama Sediento, y pues abre tu corazón a Cristo. Te describo mi ser, signo de exclamación, nunca me detendré, pero es besártelo. Te describo mi ser, con signo de exclamación, nunca me detendré, es besártelo. Estoy hambriento por ti, es imposible fingir, se consume mi ser, ven aquí o moriré.
no me dejará morirse dentro. Morirse dentro. Escribo mi ser con signos de exclamación. Nunca me detendré desde esa anterior. Estoy hambriento por ti. Es imposible fingir. Se consume mi ser. Ven aquí yo moriré. En tierra secarida y sin fruto nuevo, ya no ha llovido y es ahí donde me encuentro. Sé que escuchas mi oración y mis lamentos. Sé que no me dejará en tierra secarida y sin fruto nuevo. Ya no ha llovido y es ahí donde me encuentro. Sé que escuchas mi oración y mis lamentos. Sé que no me dejarás morirse dentro. Morirse dentro. Tu amor es como el aire, frío en la mañana, fuerte que me sacia. Habla tu corazón a Cristo. Pues muchas gracias a Misael por esta canción pues vamos a entrar a la palabra de Dios por unos momentos. Traigo un corto mensaje de la palabra de Dios. Si tú estás escuchando, te invito a que abras tu corazón a Dios para esto que Él tiene para ti. Si yo te hiciera una pregunta, que si tú crees en Dios, yo puedo asegurar, o la mayoría de la gente va a decir que sí. Casi toda la mayoría de la gente cree en Dios, y me llama mucho la atención esto, porque a lo mejor hay gente que no lo hace, que no cree, pero es la gran mayoría la que sí cree en Dios, la que venera a Dios, aunque mucha gente no es cristiana, no va a una iglesia, o cuando va a la iglesia es muy a lo largo, pero mucha gente adora a Dios a su modo. Y te digo esto porque aún así mucha gente que sabe de Dios, que cree en un Dios, que cree que existe un Dios, que sabe que hay un Dios en el cielo, hay mucha gente que aún sabiendo no conoce a Dios. Amén. No conocen a Dios, no sé si me entiendas, saben que existe un Dios, saben que existe un Dios, pero no le conocen. Han escuchado acerca de Él, se les ha hablado, quizás se te ha hablado de Dios, y tú tienes en tu mentalidad, en tu mente, perdón, algo se te ocurre de Él, pero realmente no conoces de Dios. Y Él ha puesto este mensaje al Dios no conocido. Y quiero ir a la palabra de Dios en Hechos 17, en el versículo 16 en adelante, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, dice. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Dice el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios
no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Y quiero hablar, en primer lugar, un mundo entregado a la idolatría. Un escritor antiguo, amén, dejó escrito, dijo estas palabras, que en Atenas, en aquellos tiempos, era más fácil encontrar un dios que un hombre. O sea que esta ciudad estaba llena de dioses por todos lados, estaba infestada, se puede decir. Cada persona que tenía una creencia diferente, cada persona adoraba algo diferente, un dios, como se conoce aquí en los tiempos antiguos de México, como el dios del sol, el dios de la lluvia. Pero en aquellos tiempos en Atenas, cada persona adoraba a un dios diferente o a muchos dioses diferentes. Era una ciudad entregada totalmente a ídolos, entregada totalmente a la idolatría. Cuenta la historia que en aquellos tiempos en Atenas había dos principales filosofías que controlaban esta ciudad. Una de ellas eran los estoicos, que era gente materialista y fatalista, amén, que solamente era en su pensar. O sea que ellos solamente se enfocaban en su orgullo, en lo que ellos querían, en que ellos iban a ser independientes y ese tipo de cosas. Y los otros eran los epicúreos, que ellos solamente deseaban el placer. A ver, basaban sus creencias en sus experiencias, y estas personas eran casi ateos, no creían en un Dios supremo, solamente en sus propios placeres, creían en ellos mismos. Y eran las dos clases de personas que dominaban esta ciudad. Todas estas personas estaban atados a sus dioses falsos, idolatraban, perdón, toda clase de cosas. Y dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 31:5. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. ¿Y qué te quiero decir con esto? En aquellos tiempos, yo te estoy hablando de la ciudad de Atenas, cómo ellos vivían. Pero si tú te pones a mirar la realidad de hoy en día, y no nos vamos a ir muy lejos a otros países, nos vamos a basar en nuestro propio país, en nuestro propio estado, incluso en nuestra propia ciudad de Agua Prieta, cómo la mayoría de la gente vive. La pregunta es, ¿cómo estás viviendo tú? Porque la mayoría de la gente en estos tiempos vive idolatrando sus propias pasiones y vive endiosando lo que ellos piensan, viven entregados a la idolatría. ¿Y qué son los ídolos? Con ídolos no te estoy hablando de solamente un estatua. Muchas veces cuando uno dice un ídolo se imagina una estatua o algo que está ahí como la religión popular lo hace. No, no te estoy hablando de eso. Un ídolo es aquello, o un Dios es aquello que tú tienes en primer lugar. Lo que tú haces, lo que más te gusta hacer, lo que tú veneras, eso es un ídolo. No solamente es una imagen o una piedra, sino el ser humano se ha olvidado tanto de Dios que se ha hecho sus propios dioses. Han hecho del pecado su Dios. Amén. Ahí hablo de placeres, hablo de alcohol, hablo de drogas, hablo de mujeres y etcétera. Puedo decirte muchas veces. Y han idolatrado toda clase de cosas. Por eso vivimos, muchas veces hasta la gente se siente orgullosa que yo soy de Sonora y que lo mío es la carne asada con unas cervezas y a veces hasta se sienten orgullosas, pero han idolatrado esa clase de cosas, que ya solamente esperan un fin de semana para hacer eso que les place, para darle placer al cuerpo, y se han hecho de eso un dios o un ídolo. Y así se veía en la ciudad de Atenas en los tiempos de Pablo. La gente estaba enfocada en sus dioses falsos. De igual forma, así se vive la vida hoy en día. Amén. La mentira, el odio, la fornicación, la pornografía y muchas cosas. ¿Cuántas cosas hay que podemos mencionar, en las cuales el ser humano se ha entregado por completo? Las redes sociales también son una de ellas.
cosas que la gente hace desde que se levanta hasta que se duerme y está metido simplemente en eso y han dejado a Dios por un lado. Y hay también ídolos en la vida del ser humano que al parecer no hacen daño, pero como puede ser el fútbol. El fútbol no es algo malo, el deporte no es algo malo, es algo que está bien practicarlo, está muy bien. Pero cualquier cosa que quite el primer lugar a Dios está mal. ¿Qué es lo que tú tienes en primer lugar? Porque lo que tú hagas en primer lugar, dejando a Dios después, está mal, aunque sea algo que no sea malo, aunque sea un deporte, pero si dejas a Dios en segundo lugar, ya es algo que está mal en tu corazón. Y así vive la gente de ahora, enfocada en sus propios dioses, en sus propios placeres, y saben que hay un Dios. Se les habla de que Jesucristo murió por ellos, a ti se te ha hablado y tú conoces que Jesucristo murió por ti en una cruz, sabes que hay un Dios en el cielo, pero realmente no le has conocido. Dice nuestro texto en el versículo 17, en el versículo 22, perdón. Entonces Pablo, puesto de pie en medio de la Europa, dijo: varones atenienses, en todo esto observo que son muy religiosos, o sea, tienen religión, muchos de ustedes van a la iglesia, muchos de ustedes a lo mejor le han orado a Dios o sus padres son cristianos, dice, pero el versículo 23 dice: porque pasando y mirando vuestro santuario, halló un altar en el cual estaba escrita esta inscripción: al Dios no conocido, dice, al que vosotros adoráis. Hay mucha gente que va y ora a Dios, va y se pone de rodillas ante Dios porque sabe que existe, pero jamás en su vida han tenido un encuentro con Él. Jamás en su vida han conocido realmente a Dios, como decía nuestro hermano Misael en su testimonio, que él creció en una iglesia, sabía de Dios, porque sus papás le hablaban de él todo el tiempo y le decían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Iba a la iglesia, incluso a veces me imagino yo que en algún apuro le pedía a Dios perdón, le pedía a Dios algún favor, pero realmente no le conocía. Y así hay mucha gente que sabe de Dios, pero realmente nunca han tenido un encuentro con Él. Me llama mucho la atención cómo toda la gente, hasta los ateos, en alguna situación inesperada, en algún susto, algún problema o enfermedad, o una situación parecida, empiezan a orar, a pedirle a Dios. Incluso ateos, o sea, gente que cree, que dice que ellos no creen en Dios, empiezan rápidamente a pedirle a Dios que los ayude. ¿Por qué? Porque hay algo en sus mentes, que en sus corazones, que saben que existe un Dios. Amén. Que saben, que han escuchado de Él, que saben que existen, saben quién es Dios, quién es Jesús. Le hacen incluso altares. Tú puedes preguntarle a quien sea sobre Dios y te darán lo que ellos piensan, te darán una pequeña explicación de lo que ellos piensan, pero no le conocen, pero no han tenido un encuentro con Dios. No han ido delante de Dios y han conocido, no han entrado en su presencia en algún momento de sus vidas, no han conocido realmente quién es Dios. Incluso cuánta gente en la iglesia hay de esta manera. Tú puedes estar escuchando esto, vas a una iglesia, y a lo mejor eres alguien importante en tu iglesia, la gente te conoce, pero tú no conoces de Dios a lo mejor. ¿Cuánta gente hay en la iglesia, hijos de cristianos, que saben que existe un Dios, pero no lo conocen? Amén. Y hay un problema cuando no conoces a Dios. Y eso es que vives esclavizado a ídolos. Y no tiene que ser algo muy malo, como te decía. Tu ídolo puede ser algún deporte, algún pensamiento, algún pasatiempo, perdón. O sí puede ser algo malo, pecados, pero cualquier cosa que quite el primer lugar a Dios es un ídolo y se convierte en algo malo. Yo te invito en esta tarde que tú conozcas a Dios, que realmente le entregues tu vida a Dios, porque cuando tú conoces a Dios, Él no solamente te salva del castigo eterno, sino que te llena de mucha bendición. Cuando tú realmente tienes una relación con Dios verdadera, donde no solamente sabes que existe, sino que le conoces, que hablas con Él, amén, tu vida puede ser diferente.
Dios quiere salvar, no, Dios quiere salvarte. ¿No te gustaría o no le gustaría que tu vida tuviera un cambio radical realmente? Porque muchas veces puedes ser un cristiano, te puedes llamar un cristiano, pero tú vives esclavizado en muchas cosas. Puedes estar viviendo en adulterio, incluso en mentiras, en odio, en resentimientos, esclavizados, y tu vida se estanca, tu vida no avanza porque no conoces a Dios. ¿No te gustaría realmente que tu vida cambiara radicalmente? Un cambio donde todo sea para bien, de donde de repente las cosas malas ya se hayan ido. Amén. Porque tú puedes tener esta oportunidad, puedes tener bendiciones de parte de Dios. Todo esto puede pasar si tú tienes un encuentro con Cristo Jesús. No solamente te estoy hablando de saber de Él, no solamente te estoy hablando de tener entendimiento de Él, sino de conocerle, de decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, yo quiero conocerte, quiero entrar en tu presencia y realmente tener un encuentro con Él. ¿Cómo puedo lograr esto? Y quiero hablarte en tercer lugar, invitados al arrepentimiento. Juan 14:6 dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de conocer a Dios, el Dios verdadero que está en el cielo, es por medio de Cristo Jesús. Como dice el texto, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Esa es la única forma de conocer, amén, a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en nuestro texto, pero en el versículo 30-31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero dice, llama a todos los hombres a que se arrepientan, pasando por alto. ¿Qué significa esto? Que a Dios no le importa tu pasado. Que a Dios, si tú en este momento estás haciendo las cosas mal ante Él, pero tú te arrepientes, a Él no le importa. Él está dispuesto a olvidar todo eso, a perdonarte y darte una vida diferente. Amén. Dice, habiendo pasado por alto esta ignorancia. La ignorancia es cuando tú no tienes el conocimiento de algo. Entonces, si tú no conoces algo de alguna cosa, lo harás a como tú tengas entendimiento. ¿Qué te quiero decir? Que si tú no conoces de Dios, si tú no tienes una vida con Dios, una relación con Dios, tú no tendrás el conocimiento de cómo vivir tu vida correctamente. Entonces irás por la vida de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque estás viviendo tu vida a como tú tienes entendimiento. Como cuando tú quieres tomar algún objeto, armar algún objeto sin instrucciones, pues no sabes cómo y qué vas a hacer. Vas a hacer un desastre. Lo mismo con la vida. Si tú no tienes la comunión con Dios, de su palabra, y quieres ir viviendo tu vida como tú quieras, como tú tengas conocimiento, vas a ir de fracaso en fracaso y lo vas a hacer mal. Entonces la gente que no tiene a Jesús vive en ignorancia, viviendo a como ellos quieren. Y esta misma ignorancia, viven en pecado, ofendiendo a Dios. ¿Cómo vives tú? ¿De qué forma estás viviendo tú? Lo que quiero decirte es que Dios tiene tanta misericordia que Él está dispuesto a perdonarte. No importa cómo hayas vivido, no importa incluso si has vivido en una iglesia haciendo las cosas mal, en tu ignorancia, pero en esta tarde tú recapacitas y le pides perdón a Dios con todo tu corazón y tienes un encuentro con Él y le conoces. Amén, Dios está dispuesto a perdonarte. Amén, ¿para qué? Para que tú no te pierdas, para que tú te vayas al cielo y puedas vivir con Dios en bendición, para que tú puedas conocer a Dios. En conclusión, mi amigo, mi hermano que me escuchas, Dios quiere que tú le conozcas de verdad. Amén. Y Él quiere perdonarte. Pero esto será decisión tuya. A como hayas vivido anteriormente no importa. Dios dice que pasando por alto que hay ignorancia, está dispuesto a perdonarte. Incluso tú puedes saber de Dios, puedes estar en una iglesia, pero si tú no le conoces, vivirás tu vida de fracaso en fracaso. Y lo peor de todo es que
estarás en una eternidad sin Dios. Y sabemos que una eternidad sin Dios es en el infierno, una eternidad de sufrimiento, de dolor, donde tú no podrás salir de ahí. Amén. Así que yo te invito a que tú conozcas a Dios de verdad. Que tú, como se dice, te dejes de cosas, te dejes de adorar esos ídolos, esos placeres que a ti te gusta hacer, que los dejes por un lado, que entregues tu vida a Dios y le conozcas realmente. A mí yo quiero guiarte a una oración ahí donde tú te puedas encontrar. Si tú eres esta persona y realmente quieres conocer a Cristo Jesús, quieres conocer a Dios, ahí donde tú estás, te invito a que cierres tus ojos, unes tus rostros y repitas después de mí: Señor Jesús, en esta tarde vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador, que he vivido alejado de tus caminos. Pero en esta tarde te pido perdón por mis pecados. Quiero conocerte. Ayúdame a estar cerca de ti. Gracias por morir por mí en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Sabes, una oración corta quizás, pero te invito, conoce de Dios. Porque si tú ves viviendo a tu manera, no te va a ir. A lo mejor ya lo estás experimentando, no te está yendo bien. Hay cosas que te están saliendo mal. Y es porque no conoces realmente a Dios. Sabes quién es Dios a lo mejor, pero no le conoces. Te invito a que conozcas de Dios. Y pues antes de irnos, todo lo que traigo es un mensaje corto, pero si tú lo pones por obra, te lo garantizo que te va a ir bien. Y antes de irnos, solamente quiero hacerte una invitación una vez más a nuestra iglesia, la Casa del Alfarero. Estamos ubicados en calle 15 y 16, avenida 22 y 23 privada. Esta tarde tenemos un concierto con música cristiana. Hay varios grupos de diferentes estilos de música. Puedes invitar a tu familia, a quien tú quieras. Las puertas de nuestra iglesia pues están abiertas para todos ustedes. Estamos en ese lugar hoy a las 7 de la tarde, mañana a las 9:45 de la mañana un estudio de la palabra de Dios. A las 11 de la tarde pues está un servicio también de la palabra de Dios. Y a las 6:30 estaremos orando por enfermos para que tú asistas a ese lugar. Y pues muchas gracias por tu atención. Nos estaremos viendo por el favor de Dios el otro sábado y que Dios te bendiga.